Vale. Gracias, presidente. Bienvenido, ministro. Esta es su primera vez en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Senado y mucha suerte para su tarea, pues entiendo que no se le escapará al ministro la cierta esperanza y la ilusión con la que muchas personas y muchos colectivos profesionales han vivido la creación de este ministerio, para poder entrar a todas las cuestiones que queremos desde nuestro grupo parlamentario de forma ordenada, y así aclaro la duda del presidente también. En estos primeros 10 minutos yo intentaré entrar a todas las cuestiones en el marco de ciencia e innovación, y el senador Arrieta en el segundo turno se centrará en educación y universidades. Lo que nosotros pensamos desde nuestro grupo parlamentario es que la investigación en ciencia es lo más inteligente que se puede hacer si queremos entender el impulso en I+D+I, el marco de una nueva ley de ciencia, que luego me centraré, pero creemos también es imprescindible, y la investigación científica y el desarrollo tecnológico e innovación a servicio de la sociedad como criterios esenciales para el desarrollo de este sector estratégico y, por lo tanto, como claves para la construcción de un nuevo país y de un nuevo modelo productivo. Pero lo cierto es que los presupuestos desde el año 2008 no han ayudado en absoluto a todo esto. El presupuesto se recorta entre el año 2008 y el año 2013 un 43,7%, y es cierto que ha ido aumentando. Ahora mismo sigue siendo de un 33,5% inferior, por lo tanto, hemos crecido, pero todavía queda mucho y estamos muy por debajo de los niveles de Producto Interior Bruto dedicados que pretendíamos o que pretendemos para el año 2020. El problema no ha sido solo la dotación presupuestaria, sino también la ejecución de ese presupuesto. Si entendemos que en 2017 se ejecutó solo un 29,7%, nos quedaremos en niveles de ejecución que dan recortes de hasta el 76%. Estos recortes son todavía más importantes si tenemos en cuenta que entre un 40 y un 65% del presupuesto dedicado se dedica a contratación de personal, y que, por lo tanto, redunda directamente en la reducción de actividad investigadora. La primera pregunta lógica, ministro, a partir de aquí, es entonces si el marco de presupuestos plurianuales está siendo contemplado por el Gobierno, si se pretende introducir en el campo que hoy nos ocupa precisamente una dotación presupuestaria planteada desde el punto de vista plurianual para que se garanticen los recursos necesarios en una actividad cuyo desarrollo está firmemente ligado a la estabilidad económica para que pueda ser efectiva. Aquí sería necesario, precisamente para hacer este planteamiento a largo plazo, que entrásemos a saber si el Gobierno prevé la aprobación de otra ley de ciencia dentro de sus tareas, y los objetivos de una tarea que nosotros sí creemos que se debería de abordar serían los siguientes. Primero, que siempre se contribuya desde este marco y desde la ley a la creación de un tejido productivo de calidad en la que la innovación y la investigación jueguen un papel fundamental. En segundo lugar, la ley no contribuye en este momento a algo que es imprescindible, que es entender la nueva realidad económica y la necesidad de coordinación efectiva cuando hablamos de I+D+I entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas. Tercero, se necesita un marco adecuado. Esbozaba parte de esto en su intervención, ministro. Se necesita un marco adecuado de relaciones entre el sector público y las empresas. En cuarto lugar, se necesita incluir el derecho a la carrera profesional evaluable para el conjunto de las funciones de investigación en el marco del Estatuto del Empleado Público, y esta tarea deberíamos de abordarla desde ese marco legislativo. Y, en último lugar, la financiación adecuada no puede quedar sujeta a la voluntad política, y, por lo tanto, el cumplimiento de los objetivos que se fijan en el Plan Nacional destinados a esta inversión del 2% del Producto Interior Bruto deberían de estar contempladas. ¿Cuáles son las previsiones de estas reformas necesarias por ley dentro de su Gobierno? Existe, evidentemente, un creciente número de investigadores y de investigadoras también que se han visto obligadas al ejercicio de su actividad en el exterior, señor ministro. Si nos vamos a los datos puramente recopilatorios, tanto de los BOE, del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Educación, el resultado es que entre 2004 y hasta la actualidad se han leído más de 10.000 tesis doctorales ante tribunales, pero, sin embargo, el número de contratos postdoctorales que se han hecho a través de programas y
las nuevas plazas que se han ocupado a ayudantes doctores supera apenas las 1000 cada año. Esto es lo que ha obligado en gran medida al éxodo de investigadores e investigadoras al exterior. Por otro lado, además, se les ha abandonado en el ejercicio de la actividad de sus contratos de movilidad postdoctoral en centros extranjeros. Se recortó, pasando de 350 contratos anuales a 250 en 2010 y en 2011 se eliminó efectivamente. Por lo tanto, hay muchos investigadores e investigadoras emigradas que no han podido optar a fuentes de financiación que aseguren la continuidad de sus carreras en el exterior. Y les trasladamos las preguntas precisamente que hacen estos investigadores e investigadoras en el marco de la Unión Europea y América del Norte. ¿Van el Gobierno de España y su Ministerio a aumentar la dotación de contratos postdoctorales y a elevar las tasas de reposición de empleo público en universidades para que se pueda, de forma bidireccional, por una parte, absorber el número de doctores salientes y, por otro, revertir la situación de éxito y de abandono en muchos casos de la carrera profesional a la que se ven sometidas las investigadoras? Y, por otro lado, se va a elaborar un censo de investigadoras emigradas con el fin de conocer el número exacto de profesionales que han emigrado en los últimos años y, por otra parte, van a tomar medidas precisamente para el apoyo de este colectivo investigador emigrado, como financiaciones específicas de proyectos pre y postdoctorales, con el fin de que se le pueda dar continuidad a su trabajo y a sus carreras y posibilitar un retorno de futuro que parece que, según los planes actuales, no va a ser inmediato. Y con esto sigo, con la imposibilidad de retorno. La situación a la que se ha sometido a las investigadoras e investigadores en el extranjero y las situaciones de condiciones precarias dentro de la propia Universidad Española son las que están frenando estas cuestiones. Existe, además, una imposibilidad manifiesta que denuncian ellas mismas a la hora de convalidar títulos y de convalidar experiencia laboral en el extranjero. ¿Cómo va el Gobierno a fomentar el retorno de estos investigadores e investigadoras y cómo se va a facilitar su reintegración en la universidad pública, salvando estas cuestiones en torno a las posibilidades de convalidación de experiencia laboral y títulos de las que hablábamos? A lo largo de la preparación de esta comparecencia parecía que existía un caso paradigmático en torno a la situación de investigadores e investigadoras en las universidades, que es el caso de Galicia. Y digo paradigmática desde el punto de vista más negativo. Son quienes han sufrido más recortes, son las universidades, la investigación en las universidades gallegas, quien repite exactamente esa pérdida de dotación en base al Producto Interior Bruto y, por lo tanto, nos encontrábamos ahí en las reuniones y en las cuestiones que se nos trasladaban desde la Asamblea de Investigadoras de la Universidad de Santiago de Compostela, las tareas que hay que abordar. Evidentemente no nos va a dar tiempo en esta comparecencia, pero estoy segura de que el ministro y su equipo responderán por escrito a todas las cuestiones que se nos queden pendientes, pero sí queríamos hablar acerca del estatuto del EPIF y saber por qué, incluso dentro de la reforma que se está planteando en este momento desde el Gobierno, se sigue permitiendo un margen tan amplio de contrataciones para esos contratos predoctorales que caminan entre 1 y 4 años, cuando entendemos que lo lógico, si otra vez volvemos a entender la necesidad de estabilidad como primordial para la investigación, ¿por qué no se promueve una convocatoria dentro de la Administración pública que estipule siempre ese periodo de 4 años y se marque de ese modo en el estatuto del EPIF? Existe también preguntas por parte del propio colectivo a respecto de los nuevos derechos que se van a recoger en esa reforma y convendría que cuanto antes se estuviesen aclarando. ¿Por qué las convocatorias no tienen una periodicidad anual, no se convocan con un cierto margen que pretenda, que permita a los investigadores e investigadoras que quieren acceder tener una cierta previsión de estas cuestiones? ¿Por qué, por otra parte, no se recogen? Parece que existe una demanda extendida por parte de los investigadores en universidades que querrían del Gobierno un impulso respecto de la necesidad que los investigadores e investigadoras tienen en las universidades de tener convenios colectivos para los personales contratados. Tal vez exista alguna cuestión esbozada al respecto y nos la pueda aclarar ahora. Pero, sobre todo, ¿por qué en la reforma del EPIF sigue sin aparecer expresamente derechos básicos, ministros, como
la indemnización por extinción de contrato. Y termino con las cuestiones que se trasladan a esta comisión y, por lo tanto, al ministro por parte de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios. Sigue existiendo un marco de situaciones desiguales para los investigadores hospitalarios que siguen realizando su actividad preeminentemente a través de fundaciones y no dentro del sistema público de salud, y nos preguntamos si no le parece la mejor opción al ministro cambiar esta situación a través de un modelo alternativo que les incluya como personal laboral fijo y que incorpore al personal de investigación hospitalario dentro del Estatuto de Personal Investigador. Sería importante para estas modificaciones y para asegurar su trabajo dentro del marco público que se aclaren los problemas de utilización de la figura del investigador distinguido, que creemos no estabiliza al personal investigador. Y termino con una pregunta muy concreta. ¿Existe previsión por parte del Ministerio de aumentar el presupuesto en la acción estratégica de salud de forma acompasada al resto de programas y de proyectos y de convocatorias de recursos humanos de la investigación, que ayude a que los investigadores hospitalarios se acerquen y hagan todo su trabajo desde el marco del sector público? Se nos quedan muchas cosas fuera. Nos excusamos entre todos los colectivos que además han querido trasladarlo, pero nos parecían las cuestiones más importantes en ese marco que decía antes de entendimiento de todo esto como sector estratégico, porque lo que pensamos, señor ministro, es que no se invierte más en investigación en los países ricos, sino que los países se convierten en ricos precisamente porque son los que más han invertido en investigación. Muchísimas gracias. Senadora Angustia, por